más utilizado en área profesional porque tiene muy buen comportamiento, se acerca a la raíz a través de las tangentes de la curva, por lo tanto se acomoda, digamos, ¿no? al formato de variación de la curva. Es muy rápido, es un método abierto, que necesita solamente un punto inicial o un punto de partida. Y la única dificultad sería de este método es que hay que calcular una derivada, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, como les decía, bueno, la deducción de la ecuación de iteración de Newton-Raphson es para el caso más general, que es f de x igual a p. Es decir, en el caso de que la raíz estuviese en un eje paralelo al eje de la x que pasa por p, ¿no? Si p vale 0, obviamente recaemos en el caso particular, ¿no? que hemos visto todos los métodos. En el caso de Newton-Raphson, entonces, el valor de p va a estar incorporado en la ecuación de iteración. Entonces, aquí, a través de este método, no vamos a necesitar hacer ninguna transformación para este caso general que es igual a p. En cambio, todos los métodos anteriores necesitaríamos transformar la ecuación, ¿cierto? Pasando el valor de p al otro lado. Entonces, el método de Newton-Raphson no se necesita hacer. ¿Ya? Ok, entonces decíamos que necesitamos un punto inicial de partida, el x sub 0, ¿cierto? A través, o en x sub 0, trazamos una tangente a f de x hasta intersectar p, ¿cierto? Y por ahí trazamos una vertical hasta cortar el eje de la x, donde tendremos nuestra primera aproximación x1. Entonces, si nosotros ponemos x1 en función de x sub 0, x1 va a ser igual a x0 más un cierto incremento, ¿no es cierto?, delta 0 de x. Ahora, ¿cómo calculamos ese delta 0 de x? Nosotros podemos observar aquí que se nos ha formado, ¿no es cierto?, la tangente con la recta vertical que pasa por x1, se nos ha formado un triángulo. Y la pendiente, obviamente, tiene un ángulo alfa sub 0. De manera que si yo calculo la tangente de ese ángulo, va a ser el lado opuesto del ángulo dividido entre el lado adyacente, es decir, delta 0 de x. Es lo que estamos mostrando acá, ¿cierto? Ahora, el lado opuesto, ¿cierto?, sería todo esto de acá, toda esta distancia sería p, ¿cierto?, menos este pedacito de acá que es f de x0. Entonces eso sería el lado opuesto. Y el lado adyacente es delta 0 de x, ¿no?, que es lo que está acá. Si nosotros despejamos delta 0 de x, nos quedaría en este formato. Y ahora, aplicando la definición de derivada, ¿no?, la tangente de un ángulo va a ser igual a la derivada, ¿no es cierto?, la pendiente de la curva, ¿no? Entonces igualamos simplemente la tangente en alfa 0 igual a la derivada de la función en x0. Y de ahí tenemos nuestra ecuación de iteración para nuestra primera aproximación, ¿no? Esta ya es la ecuación de Newton-Raphson para la primera iteración. Si nosotros generamos nuestra segunda aproximación, vamos a partir del punto donde se intersecta la recta vertical con la f de x. Ahí trazamos una nueva tangente y vamos a tener entonces la siguiente aproximación. ¿Quiere funcionar? Bueno, acá hacemos nosotros. Acá debería haber una transición. PDF. PDF, ¿no? Pero bueno, será power era, vale, no importa. Entonces acá fíjense, esta sería nuestra segunda aproximación, la otra tangente. Haciendo el mismo procedimiento obtenemos el ángulo, ¿cierto?
Entonces x2 ya va a ser en función del valor anterior, x1, y la misma aproximación. Esto de acá en realidad representaría delta P dividido entre delta anterior. Acá sería delta P dividido entre delta X. Por definición de derivada, cuando delta 0 X tiende a 0, obviamente la misma definición, ¿no es cierto? Ok, y así sucesivamente. Esta sería nuestra tercera aproximación, por acá vendría la cuarta, que ya estaría muy próximo, es imposible casi de representar, ¿no? Entonces esa es la secuencia de aproximaciones hacia nuestra raíz, que la hemos denominado el algoritmo de acá, ¿no? De manera que el algoritmo de Newton-Raphson es súper sencillo también, ¿no? Esa es la fórmula general. Y este sería nuestro algoritmo, que es simplemente la iteración de esa fórmula, nada más. Entonces, ¿qué datos de entrada necesitamos? Obviamente, la ecuación f de x, el valor de p y un punto inicial o un punto de partida x0. Obviamente, como vamos a calcular la derivada de la función, necesitamos que esa ecuación tenga por lo menos, sea continua hasta su primer derivada, ¿no? En el entorno de la raíz. ¿Sí? Entonces, esas son las condiciones iniciales. Nos damos nuestro contador acá a partir de 0 hasta donde se satisfaga alguna condición para detenerlo. ¿Cuáles serían las condiciones para detenerlo? Hasta que el error sea menor a una cierta tolerancia, pero también hemos dicho que deberíamos también controlar por otra forma. ¿Cuál sería? Para que no se nos cuelgue por ahí, nunca llegó al error, entonces ahí, ¿qué sucede? Se queda un loop infinito por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí para evitar ese problema? Limitar el número de iteraciones, a un número grande, ¿no? Por decir, para 1000 iteraciones, detenerse, ¿no? Si por algún caso, digamos, no pudo llegar a esa tolerancia, entonces para evitar que se nos cuelgue el programita, tenemos que limitar también el número de iteraciones. Ok, entonces ese es el algoritmo súper simple. Vamos a ver un ejemplo bien sencillito del tipo de problema f de x igual a p, ¿no? Es un problema de un resorte, ¿cierto? Si nosotros planteamos el resorte de un resorte, por decir así, ¿no es cierto? A ver, no sé si podemos titular acá. A ver, vamos a ver dónde podemos tocar. ¿No? Al lado de Me deja dibujar, no hay ninguna opción. Pero vamos a ver. Acá tengo este otro. Una pizarrita también tengo acá para los casos. creo que bien, Lo mejor también es lo mejor. Sí. Ese es lo que me permite dibujar acá. A ver, puedo. 100 por x Entonces vamos a hacer. Digamos, este es nuestro resorte, ¿no? Sí, no sé. Y ese resorte, ahora si le damos una fuerza, obviamente se va a estirar, ¿no? Vamos a disponer que sea así. Vamos a exagerar un poco, ¿no? Acá el problema nos dice que le demos una carga de 300 kilogramos y que evaluemos cuánto se estiró el resorte. Entonces nos está diciendo que midamos esto, cuánto puede ser el valor. Y nos dice que la relación entre el resorte y su desplazamiento, entre la fuerza, perdón, y su desplazamiento,
está dado por esta ecuación. Es decir, los valores. Okay. Entonces, la relación, decíamos, entre la fuerza y el desplazamiento está dado por esta ecuación. Que si nosotros observamos es una ecuación de qué grado? ¿Segundo o de tercero? Es una X. Entonces, es de tercer grado, ¿no? Eso ya se sobreentiende. Entonces, obviamente la solución sería simple, ¿no? Si es que pudiéramos, ¿no?, igualar esto a 300 y ya despejamos el valor de X, ¿no? Y listo, ya ahí tendríamos la solución. Pero como es una ecuación de tercer grado, no está tan fácil, ¿no es cierto?, despejar X del lado izquierdo acá de la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es utilizar método numérico, ¿no? Entonces vamos a utilizar el método de Newton-Raphson. Entonces, en el método Newton-Raphson, el valor al cual estamos igualando nosotros nuestra ecuación corresponde al valor de P, ¿cierto? Y todo lo que queda acá al lado izquierdo sería f de x. Entonces, un problema de f de x igual a P, ¿cierto? Ok. Necesitamos derivar esa ecuación, ¿no es cierto? Por el método de Newton-Raphson necesitamos conocer la derivada, porque la ecuación de iteración es cuál. El valor anterior, ¿no es cierto?, más el valor de f menos el valor de f de x sobre la derivada. Entonces necesitamos conocer también la derivada. Ok, vamos a pasarnos a la siguiente. Entonces tenemos acá está la solución. Fíjense, Facilito. acá tenemos nuestra ecuación. Esta es nuestra f de x y esta es su derivada. ¿Está bien derivado ahí? Sí. ¿Estás seguro? Sí. O yo me equivocaba. Entonces, lo único que acá pareciera que no está bien derivado, ¿no? Pero es porque lo metí el valor de x dentro del paréntesis. Está queriendo morir la proyectora, ¿será? Parece que el cable está bien. Ok, entonces, como es un problema de resorte, y es una carga además que va a ir creciendo, ¿no es cierto?, de P igual a 0 hasta P igual a 300. Cuando P vale 0, ¿cuánto vale el desplazamiento? Calculamos la tangente y esa es la derivación. 0, ¿no? Sería el resorte en reposo. No tiene carga, entonces estaría con un desplazamiento 0. ¿Sí? A partir de cuando comienza a incrementarse la carga, entonces va a ir creciendo el desplazamiento hasta llegar a la máxima carga y por lo tanto el máximo desplazamiento. Entonces va a ir acercando. Para una fuerza de 300 kilogramos. Voy a poner un punto. Ok, entonces tenemos que calcular para x igual a 0, ¿no? Este va a ser nuestro valor inicial. Siempre se puede adoptar x igual a 0, siempre y cuando la derivada no se nos haga 0, ¿no? ¿Por qué? Porque está puesta en el denominador, no puede ahí hacerse 0 la derivada, ¿no? Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Entonces nos damos x igual a 0 y por lo tanto calculamos cuánto vale f de x, ¿cierto? Si acá lo hacemos 0, esto de aquí, obviamente se nos anula la ecuación y f de x 0 va a ser igual a 0. En la otra ecuación se nos anula esta parte de la ecuación, se nos anula, ¿cierto? Y nos quedaría 100 por 1, 100. Entonces nuestra primera aproximación, cuando y valga 1, perdón, cuando y valga 0, ¿cierto?, ¿cuánto va a ser? X igual a 1. Y va a ser el valor anterior más el valor de P
menos f de x0 que vale 0 sobre f' de x0 que vale 100. Entonces nuestra primera aproximación va a ser 300 dividido entre 100, 3, ¿cierto? Entonces ya tenemos el valor inicial de nuestra primera aproximación. Y listo. A partir de ahí, con ese valor que hemos calculado, nuevamente lo introducimos en nuestra función y calculamos el valor correspondiente. Lo mismo en la derivada y calculamos el valor correspondiente. Con esos tres valores, para i igual a 1 ahora, ¿cierto? Calculamos x2, que va a ser el valor anterior, es decir, 3, más el valor de p, menos f de x1, que va a ser ahora 273, dividido entre f' de x1, que es 73. Si hacemos esa operación, nos va a dar este resultado de acá. Y así sucesivamente, ¿no? Volvemos nuevamente a introducir en f de x, en f' y calculamos los correspondientes valores, etcétera, etcétera. En este caso, nos hemos puesto simplemente un, No, claro, por eso tengo que escribir la fórmula. F de x es 100 un error igual de ¿cuánto? 100 por... No hemos puesto, ¿no es cierto? No hemos puesto ningún límite. ¿Por qué no le puse yo 100 una tolerancia acá? el anterior. Porque, si ustedes se fijan, en 4 iteraciones ya el valor de f de x ya es igual al valor de p. Es decir, ya se desbordó la posición de mi calculadora, ¿cierto? Y si yo continuase haciendo más iteraciones, se van a volver a repetir todos los valores que están en la última, ¿cierto? No. Entonces quiere decir que en la próxima iteración, acá ya me va a salir 0 el error. Eso bien. Cosa que, Según yo no, digamos que eso no para es, acercarse a algo. no Según yo, nomás es lo real uso para porque acercarse a algo. este valor de x es un valor aproximado, ¿no es cierto? Solamente que al superarse la capacidad de la calculadora simplemente ya nos daría un error de 0, pero no es verdadero totalmente, ¿cierto? Si es que pudiéramos manejar mucha más cantidad de dígitos, obviamente se continuaría evaluando. Ok, entonces este es el método de Newton-Raphson y es muy rápido, ¿no? Cuando converge también, porque es un método abierto que tiene la misma desventaja de los métodos abiertos. Puede que nuestra tangente inicial corte al valor de P en un lugar donde nosotros no queríamos, digamos, ¿no? Entonces se nos puede ir a otro lugar, a buscar la raíz por otro lugar. Entonces, obviamente, tenemos que tener un mayor control, digamos, mayor atención al procedimiento, ¿no? Viendo cómo evolucionan los valores de X, ¿no? Y sus correspondientes valores del error. Si es que van disminuyendo, obviamente vamos por buen camino. Pero si acá el error va aumentando, algo estamos haciendo mal, ¿cierto? Ok. ¿Dudas de aquí? No creo, ¿no? ¿Cuál sería el único problema para ustedes desde el punto de vista de trabajar este método? Calcular la derivada. Lo único difícil, digamos, que se pudieran enfrentar es que yo les ponga una función súper complicadísima para derivar y ahí tengan que recurrir a la calculadora para derivar. No va a ser eso en el examen. ¿Ah? No va a ser eso en el examen. No, ¿cómo voy a hacer esas cosas? De hecho, me he habilitado el cuarto práctico. ¿Cómo se llama? Ah, el tercero. El tercero es de Newton. O sea, el ya lo han subido. No, pero lo puedo subir. No, la derivada Tranquilo. Hasta el jueves. Nos dan las órdenes, pero ¿cuál sería la función? Ah, ya la raíz. No te puedo creer, no apareció la función, ¿eh? No hay la función. No puede ser. Ah,
Vamos a buscar el práctico 2. No, Práctico 2, en en el 2, Lo que pasa es que en algunos parece tienen problemas su computadora y no aparece. Ya, vamos a ver acá. A ver. ¿Dónde está? Vamos a conectarlo. Para mirarnos para que todos el mundo veamos si es que aparece o no aparece. Siguiendo la práctica, ingeniero, debe aparecer sí o sí. Ya lo tienes hecho, ¿ya? Tiene que aparecer, claro. Pero por si acaso, vamos a demostrarle al compañero que no lo puede ver, que sí está, ¿no es cierto? ¿Qué? Ahora sí ya. ¿Ya? ¿Ah? ¿De dónde salió? Ya me dio curiosidad. ¿De dónde salió? O sea, ¿de dónde salió 3 2? Uno se pone 0, uno se pone 0 y este 100 sale 3. Entonces lo empiezo en la siguiente. A ver, ¿dónde está el práctico 3 acá? Ya está, ¿dónde está el práctico 3? El práctico 2, por ejemplo, aquí aparece de dónde sacar el práctico. El problema es que aquí con 3 ahí no aparece nada. ¿Dónde está esta parte? Más. Vamos a la página web, no queda de otra. Voy a ver la página web. 300. Vamos a ver. Es el práctico 2, a ver. No sale nada. Se lo he hecho, pero ya ahí. Tengo que hacer, por ejemplo, Así debería salir. Y el práctico 3 que me dicen acá que no aparece nada, vamos a ver. Esperamos a ver que no quiero ganar el práctico 3. ¿Ah? 365 más 5667 338 93 62. no sale. Pero bien práctico, Y ahora el error. Acá dice. Error aproximado. Ya está. Error aproximado, no se puede calcular la primera, se calcula la segunda. Pudo 100 porque sí, pero ya no sé cómo falta. ¿Sí se toma en cuenta? No sé. Error aproximado era valor actual menos valor anterior sobre valor actual. Ah, por eso, claro, porque no está. ¿A qué hora está habilitado? Error de X, estamos buscando X, ¿no? A ver, vamos a poner para que puedan ver. Entonces, ¿qué hora ahorita? Sí. Valor anterior sobre actual, está bien. Entonces, error aproximado. Valor actual menos valor anterior sobre valor actual. Para que me digan si ya se ve ahí. Entonces, valor actual Ya se ve, ¿no? Menos valor anterior. valor anterior, todo eso. Que practicando van a sufrir. Todo eso, otra vez valor actual. A ver, la otra se ve fácil. No. Valor actual por 100. Quería que funcione primero. Y este de acá lo haremos por Nito Rapso, a ver. No. Da lo mismo. Número 3, ¿qué les parece? 10,3. La derivada es lo más complicado. Pero no es tan complicado, ¿no es cierto? La derivada de las funciones. ¿Quién no sabe derivar esto? 574 está bien. Ahí está.
71. Sí, está bien. Está bien, está con diferentes E, pero Un medio sería es eso. Pero sí, 4 menos 4 elevado a 3 proporcional. Ya está. Menos ¿Cuánto dio la derivada? Papel de termonuclear. A ver, todo el mundo, para que me ayude. Todo el mundo con su calculadora, su El Excel. hoja, todo. Desplazamiento de la Ahí yo le digo, estructura. yo no sé derivar, pues. Van a tener que. Amortiguada. A ver, vamos a trabajar. Primero vamos a hacer. 25 minutos ya. Ya está, bueno, vamos a saber primero con el método gráfico por qué valor de X está, ¿no es cierto? Porque acá no sabemos todavía, ¿no? Por qué valor de X. Y luego vamos a ir directamente al método, o lo hacemos los tres. ¿Qué opinan? ¿Secante? Sí, vamos a hacer los tres. Ok, entonces la opción gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para darnos el gráfico? Vamos a dar, en vez de X acá, o como en vez de T voy a trabajar con N. Para mí es más acostumbrado, ¿no es cierto? Vamos a decir que T sea igual a X. ¿No? Porque fíjense, acá yo he hecho un dibujito para más o menos entender el tipo de problema, ¿no? Dice que es una estructura, dice, que tiene una oscilación amortiguada. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes han visto ya física y seguramente han visto eso, ¿no? En física. Cuando va disminuyendo, ¿no es cierto? En este caso, cuando X vale 0, ¿cuánto vale el valor del desplazamiento, por decirlo así? Si hacemos 0, esto de acá va a ser coseno de 0, 1, ¿no es cierto? E a la 0, 1, entonces queda 8. Por lo tanto, cuando t es igual a 0, el desplazamiento es 8. Y la pregunta es, ¿qué tiempo demora para que el desplazamiento sea igual a 4? ¿Ya? Como es una oscilación amortiguada, pudiera pasarse al otro lado, ¿no? Entonces, lo que no queremos es que se pase al otro lado. Queremos simplemente en la primera vuelta, digamos, en qué punto llegó a un desplazamiento de 4, ¿no? ¿Para qué tiempo? Ok, entonces lo vamos a hacer primero gráficamente para entender el problema. ¿Ya? Nos vamos a dar, ¿dónde está nuestra calculadora poderosa? ¿Ya? Ahí está. Ok, entonces, ¿cuál es la ecuación? La escribimos acá tal cual. 8 elevado a e a la menos 0,5x por coseno. Aquí, como estamos mezclando función trigonométrica, acuérdense, nuestra calculadora tiene que estar en qué unidad? Radianes. En radianes. Entonces, pongan sus calculadoras en radianes porque estamos mezclando acá, ¿no es cierto? Radianes con función trigonométrica. Ok, le damos calcular y nos va a ir pidiendo 0, 8, obviamente, el primer valor. Si nosotros le damos 1, ya se nos salió fuera, digamos, ¿no? Ya se pasó al otro lado, ya es un valor negativo, ¿no? Entonces, no queremos eso. Quiere decir que el valor de X es más pequeño. Entonces vamos a comenzar por 0,1. 0,1. Y ahí nos da 7,20 y tanto, 7,3. Para 0,2, ¿cuánto sería? 5,97. Para 0,3, 4,28. Ya se aproxima. Para 0,4, 2,37. Ya se pasó, ¿no es cierto?
Es decir, que por aquí el valor de 4 está entre esos dos valores, ¿no? Entre 2,37 y 4,28. Si nosotros hacemos acá nuestro gráfico, vamos a hacerlo así. Digamos que aquí sea 0,1, 0,2, 0,3, 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4. ¿Cierto? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Y acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá estaría 8. ¿No? De manera que cuando x vale 0,1, ¿cuánto vale f de x? 8, ¿no? Pero, ahí se ve, ¿no? Ah, no. Cuando x es 0 es 8. Cuando es 0,1 es 7,3. Es decir, por acá. Para 0,2, 5,97, casi 6. Entonces estaría por aquí. A ver, no, por aquí. 8 elevado, ¿Y eso qué fue? 8 por E, 8 por E elevado, o sea, es 5,97, que después T 4,28. por 0,5 es lo mismo que T entre los dos. Yo no me agarraba por 0,5 por alguna razón, pero ahora escribir a ver si está bien agarrado. Porque antes no estaba así. No está muy. Pero da lo mismo. Se supone que la curva más o menos va a ser una cosa así. No le gusta. Se murió un 0,3. se murió un paréntesis. Por acá. Entonces ahí sería aproximadamente una cosa así. ¿Y la raíz dónde está? ¿Es la intersección con el eje de las X? No es, ¿no? Es con una recta paralela que, al eje de las X que pasa por P. ¿No? Este es nuestro valor de P igual a 4. Entonces la raíz va a estar aquí, fíjense. Ahí va a estar nuestra raíz. ¿Entre qué valores está nuestra raíz? Entre 0,3 y 0,4, ¿no? ¿No es cierto? Fíjense acá, si yo bajo este de acá, por aquí va a estar nuestra raíz, ¿no es cierto? Lo vamos a poner en color rojo, ¿eh? Aquí estaría nuestra raíz, el valor exacto, ¿no es cierto? De la raíz. Entre 0,3 y 0,4, ¿no? Entonces acá vamos a poner entre 0,3 y 0,4. ¿Ven? Ok. Entonces, ya sabemos por dónde está más o menos nuestra raíz. Entonces, por el Ahí método lo tengo, de mira. la secante, Ahí está. necesitamos justamente dos puntos, ¿no? Que no necesariamente tienen que incluir a la raíz. No, pero ya como los tenemos esos dos puntos, pudiéramos decir que x menos 1 es igual a 0,3 y x0 es igual a 0,4. Entonces, ¿cuánto valía nuestra punto rebelde? Entonces, f de x menos 1 y f de x0. Entonces, fíjense, acá está, ¿no es cierto? Para f de x 0,3 ¿era cuánto? 4, vamos a poner ya todos los dígitos acá, voy a poner, ¿no? 4, 28, 0,1, 97, 2, 6, 14. Ese valor que está ahí en la calculadora, acuérdense, la calculadora no muestra el último dígito, un dígito que lo utiliza para redondear. Entonces, ¿cómo yo lo incorporo ese dígito? Guardando ese valor en memoria, ¿cierto? Entonces, digamos que lo voy a guardar en el valor de 0. Entonces voy a decir que lo coloque en 0. Listo, está ahí, ¿no? Ahora calculo el ¿qué fue? Y
calcular para 0,4 ahora, ¿no? Es verdad, 2.37, 33, Tal vez tal vez lo que hago es tener 498. Y ese valor lo voy a guardar en D. aquí. Hice lo mismo prácticamente. Algo no salió bien. ¿Qué pasó? Está con Excel. Debería estar como intercalando y da lo mismo. Ese valor tengo que guardar G, F, D. Ahora sí. Entonces ahí tengo, fíjense, está en C No, también después y está en D. Perfecto. Ok. Entonces ahora escribo el programita. ¿Qué cosa tengo que calcular? Vamos a poner acá. Ponemos acá nuestro contador, el valor de X, vamos a darle bastante espacio, f de X y nuestro error. El problema nos dice que calculemos hasta cuánto. A ver. 0,005. ¿Cuántas cifras significativas? 4, ¿cierto? Ok. Ya me había Entonces, salido nuestro el primer valor calculado, ¿cuál va a ser? Vamos a poner acá. Para i igual a 1. Para i igual a 0, perdón. Salió. Vamos a calcular x1, que va a ser igual a quién. Ya, no lloré. Puede ser. ¿Cómo es la fórmula de la secante? ¿Recuerdan? Va a ser el A Típico de la madre que no sé. X6, ¿no? Entonces, X menos 1, ahora ya porque estamos dándole valor de i igual a 0, por f de x0 menos x0 por f de x menos 1, ¿cierto? Dividido entre f de x0 menos f de x menos 1. Ya lo tenemos esos cuatro valores acá, ¿no es cierto? Simplemente reemplazamos y calculamos. Ok, en nuestra calculadora vamos a almacenar el valor anterior en n. ¿No? Vamos a calcular ahí el valor de x. Luego calculamos x, que va a ser igual a paréntesis, el valor de a por el valor de c, Tenemos la D menos el valor de D por el valor de C. Todo eso dividido entre D menos C. Ya están capísimos ustedes. Ahora calculamos nuestra ecuación, ¿no? ¿Cuál es el valor de F? ¿Cómo era la ecuación? Va a ser 8 e elevado a la menos 0,5 de x por el coseno de 3x. Listo. Y ahora calculo acá el error. El error que va a ser igual al valor actual de x menos el anterior dividido entre x por 100. Listo. Y para la siguiente iteración, el valor de a se va a pasar al valor de b. El valor de b va a tomar el valor de x. El valor de c va a tomar el valor de d. Y el valor de d va a tomar quién? D. D igual a
Listo. A ver, vamos a ver si funciona. Calcular. Bueno, acá X va a ser cualquier valor, así que no nos interesa porque lo vamos a utilizar para calcular el error. Y en la primera iteración nosotros no lo necesitamos, ¿cierto? Porque necesitamos por lo menos dos aproximaciones de X. Entonces, pasamos a A. ¿Cuánto vale A? 0,3. D es el valor de f de x0 que ya está, lo habíamos almacenado en memoria, ¿no? El valor de C es el valor de f de x menos 1 que también está almacenado. Y ¿por qué no nos pidió C el valor de hubiera pedido el valor de D? ¿Por qué no lo pidió? Estaba por ahí. Sí, sí. Bueno, vamos a tener que ir hasta el último. Aquí recién ahí nos permite ya corregir. Vamos a ver si tenemos un error. No hay, ¿no? ¿Error? Sí, sale. Ahí está por D, está todo bien, creo, ¿no? Bueno, lo único que ya perdimos fue los errores de iniciales, ya ni modo. Digamos que sea 0,3, el valor de A entonces es 0,3, el valor de D 2,37, 93,87, 4,98. Ahora recién apareció B 0,4, C 4,28, 0,19, 72, 63. No sé. El lápiz no sirve. Ok, entonces nuestra primera aproximación, el primer valor de X, 0,52, 44, 69, 0,37. El f de X, menos 0,060, 68, 185. ¿No? Espero que ustedes lo estén haciendo también ahí, ¿no? Ok. Ese valor de error todavía no significa nada, ¿no es cierto? A toma el valor de B toma el valor de X, C toma el valor de D y D toma el valor de R. ¿Listo? Quiere decir que en la siguiente iteración ahora nos dio 0,52, 36, 320, 166. Acá dio un valor bien pequeño ya, ¿no? 0, 0, 0, 114, 0, 1, 68, 3, 3, 2. Y ahora sí el error ya vale, ahora, ¿no? Menos 0. ¿Cuántos dígitos? 4, ¿no? 0, 15, 98. Continuamos. Y ya tenemos 0,52, 35, 98, 76, 11, ¿no? Y este ya es un valor bien pequeñito ya, ¿no? 2, 67, 96, 3 por 10 a la menos 7. Y el error así hizo también bien pequeño, ¿no? 0, 6, 3, 5, 1. ¿Hasta ahí? Nada todavía, ¿no? Porque hasta 005, ¿no? Hasta que es 0,005, o sea que todavía no, una iteración más. Entonces continuamos con la siguiente iteración. Ahora sí ya, ¿no? ¿Hubo alguna variación en X?
levemente, ¿no es cierto? En cambio, el y o f de x ya se hizo cero, ya se desbordó la función de la calculadora. Y acá nos dio un valor positivo, vean. 40, 98 por 10 a la menos 6. Ahora sí ya esto obviamente es mucho menos que la tolerancia, ¿no? Entonces hasta ahí acaba, ¿no? Y este sería el resultado de x con ese error. Acá yo puse, olvidé que era solamente 4, ¿no? ¿Cuánto sería? Con 4 dígitos, ¿cómo quedaría ahí? 2771 por 10 a la menos 6. Así sería, ¿no? Ok. Hasta ahí, método de la CK. Hacemos por Newton-Raphson ahora. Pero yo no me he dado cuenta y lo hemos hecho mal. Tiene que ser hasta que sea fx4. No, porque este método busca la raíz sobre el eje de las x, cara. ¿Qué tendríamos que haber hecho? El p tendríamos que pasarlo a los lados. No me sirve, ¿no? Tenemos que hacer f de x menos p igual a 0. Terapia. Aplazado, cara. Entonces acá va a ser, vamos a tener que rehacer todo, ¿no? Porque salió 0,5. Cuando el resultado sale 0,3 y 0,4. Y nadie se dio cuenta, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y yo lo hice a propósito ahí para decir. Nadie se dio cuenta. Entonces va a ser 3x y ahora ahí tenemos que decirle menos 4, ¿no? Ahora sí, entonces vamos a tener que rehacer desde aquí, ¿no? Todo lo que hemos hecho acá. Acá seguramente estos valores se van a modificar. ¿Por qué menos 4? Entonces va a ser para x igual a 0,3. A ver, va a dar 0,28, 0,19, 72, 6, 3, 5, 2, 3. Ahora se lo vamos a dar a 0. El error lo hice con la misma fórmula de siempre. Y para 0,4 va a ser menos 1, 2, 36, 125, 0. Y ese valor se lo vamos a dar aquí. Ese valor. Listo. Ahora, venimos acá con eso. Y acá nos venimos y le decimos que m va a ser igual a x. X va a ser igual a aquí. A por b menos b por c. Todo dividido entre ok, ya tenemos f. Damos el error acá. Ni modo, ¿no? El valor de x menos el valor anterior que está en m dividido entre x por 100. Y ahora le decimos que el valor de a toma el valor de b toma el valor de x. C toma el valor de D y D toma el valor de qué? 015 006. Está como está ahí. Según los primeros dos. ¿Quién va a ser A? Que son los datos iniciales. ¿Quién va a ser D? Ese valor.
B, 0,4 y Es C, como decir por 10 a la de lo que fíjense que ya se modificaron todos los valores, entonces vamos a tener que borrar todo esto. por D a la menos 11, por D a la menos 14. 50 minutos de video. ¿Cuánto es 50 pesos? Aplazado estaríamos en el examen. Unos 30 gigas. Más un video de 20 minutos que se va a acordar. Distrae, como dicen los brasileños, se distrae Pero a ver la diferencia en cómo lo codifica. danzó. Si pesa más o pesa menos mi video, tu video. Danzó, dicen los bailados. Y son la bola danzó. Mis fotos pesan 100 megas. Bueno. Ok, entonces el primer valor calculado sería ese de ahí, ¿no? 0,31, 46, 94, 55, 70. Creo que no corrigieron, cambiaron los valores Y iniciales. esto va a ser 00, 87. Cambiaron los valores iniciales. Eso es. Cambiaron los valores iniciales, mira. Error por 0197 273. Y acá ahora dio 0,31. Menos 1,6. 02. Sí. Ya. Tenemos 3 ceritos acá. Y se parecen. 0,31, 0,37. Vaya, mira, esta sale. Y acá nos dio 0, 145, Los signos. 3. Si lo vas a cambiar. Otra vez, tiramos. Por extenderlo, pues debería actualizarse más tranquilo. 0, 31, 71, 66, 0, 0, 80. Sí, sí. Acá nos dio ya un valor bien pequeñito, vamos a poner en presentación científica, 8,98 por 10 a la menos 8. Y acá nos dio 0,043. Sí, porque faltan sitios decimales. Así sería, ¿no? Redondeado, 40. ¿No es? Que me de la nada y como un salto de 43,20, ¿no? Y esto ya es menor a la tolerancia, ¿no? Entonces acá necesitamos una interacción menos, ¿no? Gracias. Bueno, ahora obviamente que el resultado ya es diferente, ¿no? Y ya está lógico, ¿no? Porque está dentro del intervalo donde habíamos visto que está la raíz. Ok, entonces, que sirva este error para darnos cuenta de lo fácil que es equivocarse, ¿no? Newton Raphson. Está bien. Con X0, vamos a tomar el X0 porque no nos da, ¿no? El ejercicio. No nos da, no me acuerdo si da. Usa el método Newton-Raphson y no nos dice cuál, el valor de X. Entonces vamos a tomar el valor, ¿cuál está más cerca a la raíz? ¿El valor de 0,3 o el valor de 0,4? 0,3, ¿no? Entonces vamos a poner acá 0,3. Ok. Nuestra ecuación entonces, vamos a volverla a escribir acá, es, nuestra ecuación es 8 por e a la menos 0,5x por el coseno de 3x. ¿Sí? Y la derivada va a ser igual a ¿qué?
Voy a factorizar acá el e a la menos 0,5x. ¿Ah? ¿Ya la he hecho ya? A ver si se parece a la mía. La derivada del primero sería menos 0,5 por 8 menos 4, ¿no? Por el segundo sin derivada. ¿Así sería? Más la derivada del segundo, que la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Entonces va a quedar 3 menos 3 por el 8, 24, ¿no? 3 por 8, 24. Del seno de x, del seno de 3x. ¿Así quedaría? Bueno, vamos a borrar esto y lo vamos a poner acá como 24. 8, 24. Es el otro. ¿Está bien? Sí. ¿Así salió? Eso ahí, ¿no? ¿Quién no sabe de derivar? Levante la mano. O vemos acá. Ok, ahora calculamos cuál es el valor de f de x0 aquí. ¿Cuánto sería? 8, ¿no? Sería, No, perdón. sería menos 0,5 por e a la menos 0,5x por todo lo demás. Este va a ser igual aquí. Más 8 por e a la menos 0,5 por ¿Ah? Sí, cualquier valor que 4 por 12 de seno x, ¿no? Próximo a la 3x raíz. Y el más próximo menos que tenemos acá ya porque 72 seno nuestro 3. método gráfico sabemos que es 0,3, ¿no? Eso Entonces se lo estamos sería seleccionando. menos Por 0,5 seno de por e a la 3x. menos 0,5x Lo mismo acá, por estamos entre utilizando lo que está dentro del paréntesis más e a la 0,5x dentro del por paréntesis dentro del estamos paréntesis utilizando función trigonométrica, 12 entonces seno tenemos que estar 3x con la menos calculadora en 72 seno radiano, 3x. ¿no? 72 La seno 3x. derivada entonces va a ser igual a cuánto? A e a la menos 0,5 de La derivada por, abro paréntesis, menos 4 sacando la segunda derivada. por el coseno de 3x. Menos 24 por el seno de 3x. ¿Sería? Ok. A ver, vamos a ver si calcula. Para x igual a 0,3. Entonces tenemos f de x es 4, 28, 0,1, 97, 2, 6, 3. Ok, esto lo almaceno en dónde? En f, ¿no? Bueno, ya está almacenado aquí. Y la derivada va a ser entonces, ¿cuánto? Menos 18. Vamos a hacer un chiquitito. Mierda. 32, 12, 89, ¿no? La ventaja de trabajar en la computadora. Listo, ya tenemos todos los datos iniciales. Entonces, nuestro primer valor calculado sería ¿cuál? X1, que va a ser el X0, más P, que vale ¿cuánto? 4, menos F de X0, dividido entre F de X6. Es decir, ya tenemos todos los datos, ¿no es cierto? Para reemplazarlos ahí y calcular X1. Lo vamos a colocar en formato de una tablita. Hacemos ahí. Vamos a hacerlo más. Se está acabando. F de Fíjense cómo yo coloco los valores del contador. Algunos se equivocan en los exámenes
y colocan el I, el primer valor de I 1. Y si yo les digo en el examen calcule hasta I igual a 3, van a tener una iteración menos y no les va a dar nunca el resultado. Entonces tienen que tener cuidado. El contador, ¿con qué valor se inicia? Con 0, ¿no? I igual a 0, el primer valor. ¿No? De manera que el primer valor calculado de X sería X1, ¿no? Ok, entonces le damos acá, a ver qué nos falta. Acá tenemos que calcular primero el error, ¿no? Para calcular el error, almacenamos X en M y ahora calculamos X, que va a ser igual a ¿qué? Al valor anterior más el valor de P, que es 4, menos el valor de F. El valor de F. Dividido entre el valor de C. ¿Así sería? A ver, probablemente creo que está. Y al final podemos calcular el error, ¿no? Vamos al final y calculamos el error. Va a ser igual al valor de X menos el anterior dividido entre X o 100. Ya se me dio la cosa. X o ok. Entonces el primer valor X0 vale 0,3, ¿está bien? F 428, 0, D 18, está bien. Y calculamos la primera aproximación que nos va a dar 0,31. Fíjense que acá con este método no hemos necesitado hacer la transformación, ¿no es cierto? No necesitamos pasar el valor de P al otro lado. ¿Por qué? Porque ya está dentro de la ecuación a iterar. 93, 545. Pero ahora, fíjense la diferencia acá. ¿A cuál valor se va a aproximar F? A 4, ¿no es cierto? En cambio, el anterior se aproximaba a 0, ¿no? La diferencia es esa, ¿no? Menos 62, 42, 13, el primer valor, pasamos al siguiente. Ok, estos tres valores que están ahí en pantalla son los que se utilizan entonces para calcular la siguiente iteración. Va a dar cuánto? 31, 66, 0, 8, 8, 3. Ya casi nos va a dar el valor de P, ¿no? ¿Son cuántas veces? 9, 6 veces, ¿sí? 8, 5, 1. Va a ser 18, 62, 19, 309, 7. Y el error todavía es mayor a la tolerancia, entonces continuamos una iteración más, ¿no? Y ahora nos dio 0, 31, 91, 66, y nos dio el mismo valor, casi 0,8. Y acá ya nos dio como que fuera el valor exacto. 18, 64, 19, y luego ya bien pequeñito. Vamos a ver las relaciones científicas. 2, 4, 1, 10 a la menos 6. Listo. Ahí dos iteraciones, igual que el método la secante, ¿no? Y el valor es el mismo, ¿no? Casi.
Ok. Este jueves creo que no hay clase, ¿no es cierto? Bueno, hay tolerancia, pero bueno. Si no tenemos una atención.